11 minutos pasaron de las 11 de la mañana y vamos a darle la bienvenida al ministro de Gobierno de la provincia del Chubut, José Pepe Grassini. Yo te voy a decir Pepe. Bienvenido al Resto de Billutería, Pepe. Y bueno, días bastante álgidos en lo laboral, en lo que es respecto a la gestión, comienzo de clases. Vamos a hablar de todo un poco en este tramo del programa. Pero muy buenos días para vos. ¿Qué tal? Buen día para todas y para todos. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, Pepe, finalizó una semana, hoy sábado un poco más tranquilo, se podría decir, en esto de lo que se firmó el jueves, cómo se espera el inicio de clase, la situación con los trabajadores. Bueno, fundamentalmente creo que es algo muy positivo, pero creo lo que más debemos destacar es las ganas que tienen los chicos de volver a la escuela. Uno lo nota en los hijos, en los sobrinos, en los hijos de los amigos, las necesidades que tienen los niños de vincularse, de volver a sentir esa segunda casa que es la escuela para los chicos. Así que creo que es un paso fundamental, es algo que se estaba necesitando y creo que todos los sectores y todos los que estuvieron sentados en búsqueda de los consensos para lograr este acuerdo, creo que entendieron la necesidad primordial que es la educación y los chicos. Así que creo que ha sido muy positivo haber logrado este acuerdo para poder avanzar y seguir avanzando en lo que nunca dejamos de reconocer, que es que la provincia viene con un atraso salarial, que se los reconocemos a todos los trabajadores, que hemos atravesado una crisis financiera, pero a la vez se sumó una crisis de una pandemia que nadie conocía y había que sortearla, manejarla lo mejor posible, pero bueno, vamos saliendo de ambas cosas, ¿no? Ayer precisamente en uno de los medios de la provincia vos manifestabas que esto precisamente, que a poco con la reestructuración de deuda y demás, se podía ver un poquito más de oxígeno para las arcas financieras de la provincia. Sí, yo creo que la costumbre de muchos, Gonzalo, es siempre estar buscando culpables para atrás y hemos entendido que no es el momento ni ya es la responsabilidad de echar culpa para atrás. Acá lo que hay que hacer es buscar soluciones para adelante, ver de qué forma se suma. Siempre estamos buscando soluciones a los problemas tanto financieros como los problemas estructurales que pueda tener la provincia, pero creo que hay que mirar para adelante e ir buscando continuamente las soluciones porque la gente la está pasando mal. Yo ayer veía a alguien que criticaba y decía la forma de que la provincia pueda seguir contrayendo o no endeudamiento con algún instrumento y herramienta que pueda tener la provincia para ir cancelando deudas o atrasos que tenga con la gente de Chubut. Y yo creo que lo primordial es la gente de Chubut. Nosotros, conjuntamente con el gobierno nacional, buscamos siempre las herramientas para poder salir adelante y creo que tener el apoyo y el respaldo de todo el equipo nacional es muy bueno. Una pregunta que le quería hacer, ministro, es con este cierre que hubo con los docentes, ¿de dónde salió la plata? Porque quedó flotando en el aire que la plata, digamos, la acercó Nación, pero no quedó claro si es un ATN, un préstamo del fondo fiduciario, un adelanto de coparticipación. ¿Qué instrumento se usó? No, lo está evaluando todavía el ministro Guzmán con el equipo económico de la provincia. Estamos buscando la forma. Todo lo que se ha abonado hasta ahora es con fondos propios desde la provincia. Estamos trabajando en la búsqueda de las herramientas. Yo creo que lo importante, más allá de las herramientas que pueda conseguir el gobierno nacional conjuntamente con el gobierno de la provincia, si de fondo termina siendo más deuda absorbida por algún organismo nacional o generada a través de una ATN o de la forma que consigue el gobierno nacional, sigue siendo fondos de Nación y si no fondos provinciales. Y siempre y cuando uno viene a cancelar también deuda interna, porque la deuda interna existe, porque pareciese que tener retrasos con los trabajadores, más allá que en este caso sean de la educación, tenemos retrasos con todos los sectores del trabajo y de la administración pública. Entonces, lo importante es a quién se prioriza. Nosotros hicimos una reestructuración de deuda, acompañamos al gobierno nacional en todo ese camino que construyó de la reconstrucción de la economía nacional para poder salir con un reperfilamiento
que tuviera rendimientos a la economía argentina. Nosotros teníamos prácticamente cerrados los acuerdos con los acreedores y a pedido del gobierno nacional para que las provincias nos adelantaran su reestructuración. Demoramos nuestra reestructuración esperando y acompañando al gobierno nacional, y creo que esto siempre se ha visto de que la mejor forma para poder avanzar tanto en cualquier tema de gobierno es tratar de trabajar gobierno nacional, provincial y municipal, todos en conjunto, y eso siempre se ve reflejado en la gente. Hablando de deuda, esta semana se supo que el gobierno volvió a emitir letras el 18 de febrero por un valor de 326 millones. Y yo le quería preguntar, o sea, si bien esto es de la órbita del Ministerio de Economía, no hubo una comunicación oficial de eso, no hubo una comunicación oficial. Nos enteramos medio de rebote por una página de abogados. No hubo comunicación oficial. Sí, todas las provincias emiten letras, son instrumentos financieros a corto plazo que se emiten a 30, 60. Nosotros hemos conseguido colocar letras a 180 días. Evidentemente, si hemos podido colocar letras a 180 días es porque la provincia es confiable, tiene perspectiva a futuro y siempre está dentro del margen de cualquier gobierno colocar letras porque es un instrumento financiero, deuda a cortísimo plazo. Lo importante es que nosotros no hemos tomado ningún tipo de deuda a futuro que comprometa a un gobierno posterior al de Mariano Arcioni. Hemos ido cancelando deudas para atrás, hemos cumplido con todos los compromisos que hemos tenido y fundamentalmente lo que ha quedado para adelante es reperfilamiento de deuda, y que seguramente tendremos que trabajar para que el próximo gobierno no tenga el ahogo financiero con el que nos encontramos nosotros, buscar las herramientas y apostar a otro tipo de producciones dentro de la provincia para que esto se genere. Pepe, uno de los temas que hoy analizábamos en el Top 5, que es un segmento de las 5 noticias que a nuestro criterio son más importantes, hablábamos de esto, de que se priorizó obviamente el pago de docentes para el inicio de clases. ¿Cómo queda el resto del empleado público de los diferentes sectores, como por ejemplo salud, que es otro sector muy importante? Bueno, sin desmerecer áreas, ¿no? Pero ¿cómo se va a trabajar para la cancelación de deuda precisamente con esa parte de los trabajadores estatales? Bueno, vos sabés, Gonzalo, que uno no prioriza, que a veces la necesidad y el contexto te va llevando a buscar soluciones rápidamente según para el sector que más se necesite y la necesidad que tiene la sociedad. En su momento, el gobierno de la provincia trabajó fuertemente para llevar y acomodar toda una estructura para que funcione el sistema de salud y seguridad, y que gracias a Dios vemos los resultados. Cuando uno analiza la cuarentena y ve más allá de los aciertos y errores que se pueda tener por parte del gobierno y de la gente de seguridad o salud, vemos que la pandemia en nuestra provincia ha implicado que solamente el 8% de la población haya contraído esta enfermedad y que tenemos una tasa de mortalidad del 0,8%. Entonces los números indican que, y son concretos, son números reales, donde uno ve y analiza que el 8% de la población de 620.000 habitantes, que es lo que registra ANSES y los movimientos que declara ese organismo, solamente el 0,8% de la población contrajo esta enfermedad. Evidentemente ha funcionado y que nunca se saturó el sistema de salud, que pudimos controlar y tomar las medidas que sacó el gobierno nacional y provincial, vuelvo a repetir, con sus aciertos y sus errores, pero entre toda la sociedad chubutense construimos este resultado que implica que jamás el sistema de salud de Chubut saturó. Pudimos ampliar las camas, pudimos tener muchos más respiradores, nunca faltó nada dentro de los hospitales, gracias a la colaboración del Ministerio de Salud de la Nación, de la propia sociedad en cada una de las comunidades que hizo aportes para que sus hospitales estén funcionando. Así que creo que eso es de destacar y es muy difícil de mirar todavía, pero cuando uno analiza los números fríos de la pandemia en cuanto a la enfermedad misma, creo que los resultados han sido muy positivos, pero lamentablemente tenemos siempre que lamentar que ese 0,8 son personas y que todos hemos perdido algún ser querido, y ese es el resultado de la pandemia, ¿no? Yo le quería preguntar, ministro, porque usted es uno de los, si no el ministro más político del gabinete, uno de los ministros más políticos del gabinete, y tiene, entre otras cosas,
a su cargo la relación con la justicia en un punto, ¿no? Con el Poder Judicial. Yo le quería preguntar por las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, que está funcionando, no digo en piloto automático, está funcionando mal, o sea, quedaron 2 jueces nomás, hay 4 vacantes por cubrir, digamos, muchas juezas o, digamos, el movimiento feminista en general, o bueno, la sociedad pide tal vez 3 vacantes, que 3 sean mujeres para que se llegue a la paridad de 3 y 3. Pero bueno, en realidad yo le quería preguntar, ¿por qué no noto una urgencia del gobierno en esto? Para mí que me parece clave, y que no demanda dinero, demanda solo acuerdos políticos. Me parece que hace mucho que tenemos al superior con una rueda pinchada, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí demanda dinero, porque son 4 sueldos más. Sí, seguramente deben surgir de los acuerdos que la política debe dar, porque cuando uno escucha cómo funciona el sistema judicial, el sistema democrático, constitucional, lo indica y es muy claro, ¿no? No deja variantes ni grises. Nuestra Constitución dice que a los miembros del Superior Tribunal de Justicia los propone el gobernador de la provincia y que lo eligen o sancionan su pliego, aprueban su pliego los legisladores. Y para tener esa aprobación hay que tener consenso dentro de ese poder delegado que tienen los pueblos, que no deliberan, sino que a través de sus representantes, ¿no? Y que en este caso son los legisladores y tenés que buscar consenso. Creo que los consensos están. Estamos analizando diferentes nombres. El gobernador tiene en carpeta cerca de 8 nombres de toda la provincia del Chubut, que lo estamos analizando, y sí, prontamente vamos a enviar los nombres para que se cubran todos los cargos del superior. Seguramente va a haber alguna mujer dentro del superior, como corresponde. Creo que poner números, mira, he sido el autor de la ley que se aprobó para que dentro de las listas legislativas de toda la provincia, incluyendo el Consejo de la Magistratura, el 50% sea de mujeres. Creo que la sociedad va avanzando, no hay que imponer, sí soy un convencido que dentro de la justicia la mujer tiene otra mirada que a veces los hombres no tenemos, pero hay que avanzar, y con la inclusión de mujeres dentro del Superior Tribunal de Justicia seguramente va a haber otra mirada. Creo que no solamente debería haber mujeres. Cuando uno habla de cupo, nosotros tenemos pueblo originario y que seguramente hay más de algún abogado con más de 12 años y con los pliegos suficientes para representar a los pueblos originarios, para poder estar dentro de la Corte Suprema de la provincia. La mirada, cuando uno trata de ser integrador, tiene que ser amplia y no solamente por el género. Entonces creo que debemos aportar una mirada. Cuando uno mira un superior tribunal de justicia como el de Canadá, donde están incluidos los trans, las mujeres, los pueblos originarios, digamos, es una mirada mucho más amplia. Por eso creo que como sociedad debemos seguir avanzando, pero ya que Chubut tenga mujeres dentro del Superior Tribunal de Justicia, creo que es un gran avance para la sociedad en general. ¿Se anima a poner una fecha límite, como por ejemplo, máximo julio el superior va a estar conformado? Mire, si yo fuera el gobernador pondría así la fecha, pero no es mi capacidad ni firmo los pliegos para enviar. Pero sí creo que coincido con vos que sí es una necesidad que tenemos de completar el Superior Tribunal de Justicia, más allá de que implique dinero en cubrir los cargos, porque hay que pagar los sueldos, ¿no? Hablabas hace un rato, y volviendo un poquitito para atrás, de este nuevo aire, de esta posibilidad de oxigenar a partir del acomodamiento financiero de la provincia. ¿Se puede volver a hablar de paritarias teniendo en cuenta que si uno rebobina un poco la historia, cuando la provincia estaba prácticamente acomodada, por así decirlo, se generaron distintas mesas de paritaria que provocaron precisamente esto de no poder pagar sueldos y demás? ¿Se puede pensar en un armado de una mesa negociadora de nuevas paritarias en el corto plazo? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Hoy tenemos que avanzar en la regularización del salario de los trabajadores. Seguramente va a haber que tener alguna mirada, y los propios representantes sindicales están exigiendo sentarse a discutir paritarias,
sabemos que en el marco de una paritaria no lo único que se discute es lo salarial. Vemos que la paritaria educativa nacional se cerró en el día de ayer. Seguramente hay que avanzar y mirar otras perspectivas, pero también hay que buscar y mirar el equilibrio financiero de la provincia. Hay que tener responsabilidad y cuidar mucho los números, porque vemos que a veces es muy difícil generar el ingreso y cuando uno no controla el gasto, eso produce desfasaje, pero bueno, yo creo que hoy lo que apuntamos es volver a equilibrar los números de la provincia, volver a darle a los trabajadores lo que es suyo, que es la recomposición y el cumplimiento en cuanto al salario, y sí, seguramente que algo va a haber que discutir y charlar con los trabajadores, porque también es su derecho, ¿no? Usted que fue legislador mucho tiempo, ¿cómo ve la dinámica hoy en la legislatura? No, bueno, yo creo que el contexto de la pandemia ha sido muy difícil llevar adelante un marco legislativo y donde les permita a los legisladores llevar su trabajo. A ver, ser legisladores, dialogar todo el tiempo, buscar consenso, estar dentro de la Cámara conversando y viendo qué proyecto ha quedado, qué proyecto se puede sacar, hacia dónde se puede avanzar y fundamentalmente tener una relación cotidiana con la sociedad y en el marco de una pandemia donde no solamente la gente ha estado en su casa, sino los legisladores, seguramente que ha resultado muy difícil en ese contexto y también en el contexto que llevan adelante los trabajadores que representan a los trabajadores legislativos, que también debido al retraso salarial que hemos tenido, también tenían medidas de esfuerzo durante algún tiempo. Ha sido un año bastante complicado, pero creo que es muy difícil en el contexto de pandemia generar leyes, porque si todo el mundo está dentro de su casa y no tenés ese marco que te permita de diálogo constante con los demás compañeros de trabajo de los demás legisladores, es muy difícil pensar en qué podés generar para mejorar el marco normativo de la provincia. Habló de un permanente consenso, de un permanente diálogo desde ahí, desde la legislatura, y lo llevo naturalmente al ámbito político, porque no deja de haber comenzado un año electoral, un año con ya algunos nombres sonando por parte del oficialismo, una denuncia del legislador nacional sobre uno de los posibles candidatos a diputados o a senadores por parte del oficialismo. ¿Cómo ve usted como ministro y como uno de los personajes más políticos del gabinete provincial este año, este 2021, estas legislativas? ¿Cuán importancia hay para el gobierno nacional contar con gran parte de los acuerdos y del oficialismo? ¿Cómo lo ve? Mirá, yo no dejo de reconocer que es un año electoral. Creo que todos los partidos ya, digamos, como que están calentando motores y lo escuchaba a tu compañero que en un principio con un análisis desde la política. Para nosotros desde el gobierno fundamentalmente lo que más nos preocupa es gobernar. Tenemos una situación difícil, todos saben que el gobernador no puede tener una reelección. Lo que debemos trabajar es pensando en el año 2023 para finalizar un mandato con una provincia equilibrada, que tenga visión de futuro, que se pueda tener otra situación hacia adelante para que mejore la vida de los chubutenses y estar pensando hoy en el marco de una elección intermedia legislativa. Creo que lo debe pensar más el gobierno nacional, cómo acuerda y busca los consensos en Chubut para generar y tener una representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados que le sirva al frente de todos. Y luego sí, deberá buscarse esa salida transitoria, pero el gobierno en sí está pensando más en gobernar que en un marco tentativo, apostando a una elección intermedia. Recién nombraba al gobernador y le quería preguntar lo siguiente, porque usted está, creo yo, en la mesa chica de gobierno. O sea, el gobernador se apoya mucho en Rafael Cambareri, que es como su asesor, y después creo que mucho en Federico Mazzoni y en usted. Siento que esas son como las patas donde se apoya el gobernador. Yo le quería preguntar, ya que está tanto tiempo con él, ¿cómo es el proceso decisorio de Arcioni? No sé si entiende la pregunta. ¿Cómo toma las decisiones? Sí, yo te entiendo. La verdad que yo no estoy tanto tiempo con el gobernador porque trabajo mucho, bastante, y sí lo cruzo. Hablo permanentemente con él de cuestiones de gobierno.
No sé, hace tiempo que no veo al señor Camarieri dentro del equipo del gobernador. Seguramente creo que es más un amigo personal del gobernador que un asesor. Y en cuanto al ministro de Seguridad, creo que es un actor de la política que continuamente que recorre la provincia, pero no creo que influya dentro del pensamiento y las decisiones del gobernador. Creo que él lo he visto tomar decisiones en base a lo que cree, a lo que piensa que es el mejor para los chubutenses, más allá de que pueda haber diferentes vistas o visiones, pero creo que toma muchas decisiones siempre pensando en el conjunto. He visto discutir cada una de las medidas que hemos tomado en el marco de la pandemia, acertadas o equivocadas, siempre en conjunto con el gabinete. ¿El gobierno va a tener listas propias en las elecciones de este año? Por eso te decía recién, yo creo que hoy es muy temprano para adelantar eso, porque estamos pensando en gobernar. El gobernador en el momento que Alberto Fernández decidió ser candidato a presidente, y en esa alianza que se diseñó electoral a nivel nacional, que terminó resultando el Frente de Todos, con quien está alineado el gobernador, que es con Sergio Massa, decidió ser parte del Frente de Todos, acompañar a Alberto Fernández para las presidenciales, y está sumado, a pesar que a algunos no les guste, el gobernador está sumado al Frente de Todos, y lo vemos constantemente que desde el gobierno nacional tenemos el acompañamiento de todos los ministros y hasta del propio presidente. Entonces la decisión deberá tomarse en conjunto, qué le sirve más a Chubut para mirar hacia adelante que en una cuestión electoral y de un propio partido. Creo que esta vez los chubutenses tenemos que apostar a volver a trabajar conjuntamente con el gobierno nacional, con el gobierno provincial y los gobiernos municipales para volver a salir hacia adelante todos juntos. Bueno, no puedo dejar de preguntarle, precisamente por su figura bien arraigada a lo que es el Partido Justicialista, pero hoy integrando un gobierno que no deja de tener al presidente del Chubut Somos Todos dentro de los funcionarios provinciales, y un Camarieri operando permanentemente o trabajando en conjunto, para no usar la palabra operar, precisamente con Pérez Catán. Y me tomo de la mano de la pregunta de recién, si iría como candidatos propios dentro del Frente de Todos, si Chubut Somos Todos podría integrar una lista oficialista para ir como socio estratégico y lograr sacarle o pichulearle, como se dice, alguna que otra banca a la oposición que es Cambiemos. ¿Dónde se ve Pepe Grassini? Porque digo, PJ por un lado, vos decís Pepe Grassini, decís PJ también, y por otro lado integra un gobierno donde se llegó por Chubut al frente, por Chubut Somos Todos. Sí, yo me veo trabajando en el gobierno de la provincia, trabajando para los chubutenses, no pensando en una elección intermedia, y sigue acompañando como corresponde a lo que apoya y acompaña el presidente Alberto Fernández y todo el gobierno nacional. ¿Todo el gobierno nacional o Alberto Fernández? Porque creo que hoy no se ve lo que es todo lo mismo. ¿Cómo lo analiza? Sí, yo creo a veces que son más especulaciones, y creo que lo fundamental en todo esto, hay que apostar mucho al diálogo, a seguir construyendo. El país necesita una mirada distinta, seguir trabajando. Creo que no es el momento de estar pensando en elecciones intermedias. Seguramente te puede asegurar muchas cosas a futuro, y cuando llegue el momento electoral hay que trabajarlo, hay que sentar las bases en el Congreso, y creo que la decisión de todos los que componen el Frente de Todos a nivel nacional, se bajará un mensaje en cada uno de los distritos para poder sumar la cantidad de senadores y diputados que aseguren el manejo de la Cámara Alta y Baja. ¿En Chubut se eligen los candidatos en Chubut o hay que esperar llamados de Nación? Bueno, según en qué partido sea. Porque en el Frente de Todos. No sé, yo respeto a todos los compañeros que están dentro del Frente de Todos, les reconozco los pergaminos a cada uno, reconozco la trayectoria de cada uno de los que desea o puede querer ser senador o diputado. Creo que no hay que subestimar a ninguno. Creo que la política tiene que empezar a discutir cosas más importantes y no quedar en el cotillón
como dicen ustedes, sino hay cosas muy importantes para definir para nuestra provincia, pero no para hoy nada más, Gonzalo, para futuro. Nosotros tenemos que discutir no solamente el proyecto productivo de la meseta, no tenemos que discutir solamente el tema de pesca, tenemos que avanzar sobre la electricidad. Vos fíjate, nosotros somos una provincia que generamos entre 14 y 18 veces la energía que consumimos, y toda esa energía se va al interconectado y a los chubutenses no le genera ingresos. Cuando uno va camino a Trelew, a Comodoro, acá en el mismo Madryn, cuando salís para afuera ves la cantidad de molinos que no le generan ningún recurso, ningún ingreso ni a los municipios ni a la provincia. Todo es energía que se va, dinero que se va, y tenemos más de 20 pueblos sin luz. Bueno, pero en ese sentido, por un lado, lo de los molinos tiene que ver con la ley INLE, o sea, está la ley así, pero por otro lado, el gobierno tiene participación en las hidroeléctricas, ¿son empresas mixtas o no? Hay muchas empresas mixtas donde el Estado participa. Sí, justamente, vos decís, y es la pregunta que a veces uno hace, ¿no? Pues, la ley INLE tiene 23 años, es una ley que se podría haber modificado, podría haber cambiado y contextualizándose a los tiempos que corren, a las inversiones, porque yo creo que cuando nació la ley INLE, invertir en energías renovables no tenía los mismos costos que tiene hoy. Seguramente generar un molino en esa época, hace 23 años, no tiene los mismos costos que hoy. No hay la misma rapidez, los traslados. Uno ve cuando se baja una aspa de un molino, ve que los municipios, la provincia, colaboran, pagan en personal para que todo eso se genere y se pueda construir, y sin embargo es muy poco el acompañamiento hacia los municipios y a la provincia de una gran inversión que genera muchos ingresos, pero que no repercute dentro de las economías de la provincia. Yo quería hacer una de gestión cortita, porque usted decía todo el tiempo recién de privilegiar la gestión sobre lo electoral, por lo menos hasta que llegue la elección, y es una pregunta que tal vez tendría que haber hecho al principio, pero bueno, la hago ahora. Me interesa saber del presupuesto que usted maneja, que corríjame si estoy equivocado, pero es más o menos 2.000 millones, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo se distribuye? Sobre todo pensando en el tema del TEC, del subsidio al transporte, no sé si está en su área también. Sí. ¿Cómo se reparte la plata de eso? Sacando personal, ¿no? ¿Los subsidios al transporte, cómo se distribuyen? Sí, en general el presupuesto del área. Sí, a ver, yo creo que son todas cuestiones para revisar, para discutir con cada uno de los sectores. Fíjese usted que las empresas de transporte públicos reciben subsidio nacional, provincial y en algún caso hasta municipal, para acompañar el gasto y los costos. Bueno, pero por ejemplo, todo el año pasado se veía a la Municipalidad de Comodoro reclamándole deuda a provincia, o que los municipios habían tenido que aportar un poco porque Nación durante el macrismo se había retirado. Sí, ido ahí la provincia perdió 800 millones de pesos en aporte al transporte, cosa que lo suplió la provincia con fondos propios. Hemos acompañado el esfuerzo en la firma de un acuerdo con el 40% del subsidio que percibían por parte de Nación. La provincia se hizo cargo. Comodoro sí, muchas veces el año pasado, porque al día de hoy todas las municipalidades y todas las ciudades están a la misma fecha. No le debemos a ninguna, salvo como viene el gobierno nacional pagando cada dos meses con 24 semanas de atraso, o de atraso de normalidad entre que se carga el sistema. Ahora estamos liquidando el mes de octubre, la semana pasada pagamos a todas las municipalidades el subsidio, queda noviembre y diciembre del año 2019 sin firma de convenio, porque el gobierno nacional se comprometió a acompañar 10 meses en el transporte y no los 12, porque se quedó sin fondos en un fondo que lo duplicó el gobierno nacional, porque eran subsidios que habían desaparecido en el gobierno de Mauricio Macri. Duplicó el gasto, digamos, pasó de 5.000 millones a 10.000 millones, y eso repercutió en un ingreso mayor en la provincia, que viene directamente hacia los municipios, pasan por las cuentas de la provincia y vienen con los montos estipulados para cada una de las ciudades, a lo que nosotros les agregamos ese 40%, y en algunos casos le estamos acompañando hasta con un 60 o 70% de lo que debería la provincia, por un 30% más de lo que había comprometido, cosa que está al día en cuanto al
TEC, algo que veníamos manifestando. La provincia gasta casi 600 millones de pesos al año en el TEC, lo estamos ordenando, vamos a alargar una página web para que la mayoría de los estudiantes, quienes consumen el TEC, no tengan que formar filas, no tengan que ir a un lugar a retirar esa carga y la podamos hacer virtual. Estamos buscando la mejor modalidad para poder implementar, pero también si queremos, más allá de lo que diga la ley, queremos revisar hacia dónde va el TEC. Porque uno cree que individualmente los beneficiarios deben ser siempre los que más necesitan y buscar mayor inclusión, pero también debemos analizar cómo se gasta. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por venir. Hasta acá llegamos. Un placer, la verdad. ¿No, Santi? Tenerlo en el piso, poder hablar de todo un poco y sobre todo de lo que es la realidad provincial. Así que hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Podemos seguir hablando. Sí, seguramente. Todo el día. Gracias. Dale, Gracias. 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 Dale, Gracias. 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 Gracias.